¿Y si te dijera que el anticristo ya quisiera aparecer, pero algo se lo está impidiendo? ¿Y si la Biblia revela que hay una fuerza que lo está deteniendo en este mismo momento? Pablo va a hablar de algo que detiene la manifestación del anticristo en la tierra. Hay un misterio en el Nuevo Testamento que ha intrigado a teólogos, pastores y estudiantes de la Biblia durante siglos. Un detalle pequeño, apenas unas líneas escritas por el apóstol Pablo, pero que abre una de las preguntas más fascinantes de la escatología bíblica. En 2 de Tesalonicenses 2, Pablo habla del surgimiento del hombre de pecado, el personaje que muchos identifican como el anticristo. Pero justo cuando describe su manifestación, Pablo introduce algo extraño. Dice que hay algo o alguien que lo está deteniendo, algo que impide que el anticristo se manifieste ahora mismo. Pablo escribe, y luego añade algo aún más intrigante en los versos 6 y 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La pregunta es inevitable. ¿Quién está deteniendo al anticristo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es la Iglesia? ¿Es una institución histórica? ¿O un poder político establecido por Dios? Durante siglos, intérpretes de la Biblia han intentado responder esta pregunta. Y lo sorprendente es que no todos llegan a la misma conclusión. Ahora bien, dentro del mundo académico evangélico, hay intérpretes que analizan este texto desde un enfoque más estrictamente exegético. Uno de los comentaristas bíblicos más respetados en el ámbito hispano es el Dr. Evis Carballosa, autor de importantes obras sobre escatología y teología bíblica. Cuando él examina este pasaje, ofrece una explicación que muchos consideran profundamente arraigada en el análisis del texto. ¿Pero qué identifica Carballosa exactamente como el poder que está restringiendo el misterio de la iniquidad? Escuchemos su interpretación. Bueno, Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros, todavía con vosotros, os decía esto? Y la respuesta a esa pregunta es positiva. Seguro que sí. ¿No os recordáis? Sí que lo recordamos. Y dice Pablo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo va a hablar de algo que detiene la manifestación del anticristo en la tierra. Ahora, recordad que Pablo está hablando aquí de el día del Señor. Acordaos lo que dice allí en el versículo 2 y en el versículo 3, al final del 2. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y segundo se manifieste el hombre de pecado. Esas dos cosas tienen que ocurrir para que comience el día del Señor. Oigan bien, el día del Señor del Nuevo Testamento es el día de Jehová del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llama día de Jehová. En el Nuevo Testamento se le llama día del Señor. Es lo mismo. Día de Jehová porque es en el idioma hebreo, día del Señor porque es en el idioma griego. El día de Jehová o el día del Señor comienza con los juicios de la gran tribulación, seguido de la venida en gloria de Cristo a la tierra, seguido de el establecimiento del reino del Mesías en la tierra, seguido de el juicio final, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y el día del Señor o el día de Jehová termina con la creación de nuevos cielos y de una nueva tierra. Esa es la cronología del día de Jehová. Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene que se manifieste ahora mismo en la tierra
de manera tremenda, como va a ocurrir, que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, la representación visible y personal de Satanás en la tierra. Miren, así como Cristo es la representación visible y gloriosa de Dios en el universo, así el anticristo será la representación visible de Satanás, del diablo, de Lucifer en este mundo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su vez, a su debido tiempo, se manifieste. En su momento se va a manifestar. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando Dios le dé la orden. El anticristo no va a surgir en la tierra cuando el Papa quiera. El anticristo no va a surgir en la tierra cuando las Naciones Unidas quieran. El anticristo no va a aparecer en la tierra cuando ninguna organización eclesiástica o no eclesiástica quiera. El anticristo va a aparecer en la tierra cuando Dios le dé la orden. Y esto lo enseña, esto no me lo acabo de inventar, esto lo enseña Apocalipsis 6, cuando el primer jinete, hay allí 4 jinetes, el primero de ellos, que cabalga un caballo blanco, Dios le dice, ven. Eso de ven significa manifiéstate, muéstrate, hazte conocido en el mundo, que te conozca. Y ese que cabalga el caballo blanco sale venciendo y para vencer, conquistando y para conquistar. Y luego le siguen 3 personajes más que no son 3 personajes. Se trata de un solo personaje, solo que hay 4 facetas de ese personaje. Primero se aparece como un hombre de paz. Y luego la paz es quitada, la guerra. Y luego después de la guerra viene el hambre y después del hambre viene la muerte. Los 4 jinetes se refieren al mismo jinete. Bien, dice el texto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y fíjese que ahí hay un artículo determinado. Mírelo ahí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad. La iniquidad se refiere a la manifestación del anticristo. Misterio tiene que ver con algo que se conoce únicamente cuando Dios lo da a conocer. Misterio es algo que solo se conoce por revelación divina. De manera que dice el texto ahí, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y si entiendo correctamente el pasaje, lo que al presente lo detiene es la presencia del Espíritu Santo en el mundo, en la iglesia, en esta tierra. Es el Espíritu Santo de Dios quien detiene la manifestación del anticristo. Solo eso. Recordad, queridos hermanos y hermanas, Dios tiene absoluto control de todo lo que sucede en el mundo. Todo. Nada se escapa al control de Dios. Él es el soberano Señor totalmente absoluto en este mundo. Y Dios está
fraguando, llevando a cabo su plan perfecto. Y Dios está construyendo el mejor de los mundos. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando Él termine, aquí en esta tierra va a existir el mejor de los mundos. Y el mejor de los mundos incluye la destrucción del mal. Y Dios va a destruir totalmente el mal. El verdadero Cristo, el que es simiente de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente tiene que ver con Satanás, con el maligno, con el diablo. Él lo va a hacer. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Mire cómo lo llama la Escritura a ese personaje. Lo llama aquel inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ese malvado, ese maligno, ese sin ley, anomos. Nomos en el Nuevo Testamento es la palabra ley. La A es no o sin. Ese individuo será un personaje sin ley. Él es la ley. Y Él está por encima de la ley. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca.